Qué cansado estoy, que las fuerzas se me van, y yo creo solo estar, yo tus pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor me alienta a seguir, y tu Gracias a Dios por este día, estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente. Y yo quisiera que en esta hora estemos listos para escuchar la palabra de Dios. Hace un poco de calor, ¿verdad?, en la Ciudad de México. Un poquito, pero anoche, bueno, en la tarde estábamos en Ciudad Juárez y déjenme decir que allí sí hace calor. Nos quejamos con poquito, ahí solamente dan la vuelta así, se dan la vuelta y se rostizan. Hace mucho calor. Pero nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar este tiempo para estar en comunión con el Señor. Espero que también el aire esté circulando ahora y ya refresque un poco. Vamos a ir a la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 16, verso 59. Este capítulo tiene mucho de qué hablar y es como el centro de todo el capítulo y nos va mostrando la infidelidad de Judá y cómo Dios está tratando con ellos, denunciando su pecado, pero al mismo tiempo llamándoles al arrepentimiento. Voy a leer en la Reina Valera 60 y luego estaré leyendo en la Biblia de las Américas. Dice Ezequiel 16, 59. ¿Ya está conmigo? Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Y en la Biblia de las Américas dice, sobre todo en la segunda parte, pone atención: porque así dice el Señor, yo haré contigo como has hecho, que has despreciado el juramento, violando el pacto. En esta versión es como, más que una pregunta retórica como hace en la 60, es como una afirmación. Sin embargo, los siguientes versículos que ya vimos la semana anterior nos van a hablar acerca de la misericordia de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Pero había estado hablando el Señor de manera metafórica, como si Judá y el Señor tuvieran un matrimonio, hubieran hecho un pacto de matrimonio, y de esto está hablando, esos votos que hacemos como matrimonio. Y cuando nos casamos hacemos un pacto, un juramento, y ese pacto no se debe violar. Es un pacto de fidelidad, es un pacto mutuo, es un pacto que demanda de ambas partes la fidelidad. Puede ser que de uno haya fidelidad y uno sea el que rompe este pacto, pero Dios podrá romper su propio pacto, invalidar sus mandamientos. No, Él no lo hace, pero el hombre, el pueblo, es el que invalida ese pacto. Y no quiero decir que le quite el valor, sino que el hombre es el que se sale de ese pacto. Entonces Dios, como esposo, le está reclamando a Judá y dice que el violar este pacto va a traer consecuencias a Israel. Dios es un Dios misericordioso, amoroso, pero las consecuencias van a estar allí por haber violado el pacto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en este momento pedimos que nos prepares para abrir nuevamente tu palabra, para meditar en ella y que a través de ella seamos corregidos, seamos nuevamente llevados a nuestras rodillas para humillarnos delante de ti y para volver a ese camino recto. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero hablemos acerca del pacto. El pacto, como dijimos, es un pacto entre dos personas humanamente,
Pero en el caso del pacto de Dios, vimos que es Dios el que había generado en el principio del capítulo 16, es el que había tomado la iniciativa para redimir a Israel y luego Él mismo establecer su pacto y dar bendición. Israel y Judá, que ahora es la única que permanece, no tuvieron injerencia en ese pacto, sino que Dios unidireccionalmente, Él quiso amar a Israel y le entregó esa bendición del pacto. Pero cuando se rompe ese pacto, no solamente recibimos consecuencias nosotros o el pueblo de Judá, sino la palabra de Dios nos dice que aún la tierra y los habitantes van a sufrir por causa de ese pacto. Dice en Isaías 24, verso 4 y 5, no pierda Ezequiel porque vamos a estar constantemente en Ezequiel. Isaías 24, verso 4 y 5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Qué se contaminó? La tierra. Y vea la razón, porque traspasaron las leyes. ¿Qué hicieron primero? Traspasaron las leyes. Las leyes dicen hasta aquí y ellos van más allá de lo que decían las leyes o rompieron esas leyes. Luego dice, falsearon el derecho. No solamente pudieron traspasar esas leyes, sino las acomodaron. Dijeron esto es justo cuando no era justo. Dios dice esto cuando Dios no lo decía. Luego continúa el mismo verso, dice quebrantaron el pacto sempiterno y da una cualidad de ese pacto, es un pacto eterno, siempre eterno, esa es la palabra. Es un pacto que viene de Dios, se va a cumplir y es un pacto eterno, como Dios es eterno. Es un pacto santo, como Dios es santo. Es un pacto verdadero, como Dios es verdadero. Pero dice, quebrantaron eso, y al quebrantar eso que es santo, que es eterno, que es verdadero, quiere decir que están estableciendo cosas, leyes o pactos que son pasajeros, que no son divinos, son humanos, que no son verdad. Dice el verso 6, y a partir de aquí vamos a ver las consecuencias. En el verso 5 había dicho, la tierra se contaminó. Esta es la primera consecuencia al quebrantar el pacto con Dios. Verso 6, por esta causa la maldición consumió la tierra. Vuelve a enfatizar cómo vino esa contaminación, esa contaminación que se consume la tierra. Esto es, la tierra empieza a sufrir. Recordemos Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. ¿Qué es lo que Dios hizo? Maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Cuando rompemos el pacto de Dios, aún la tierra misma recibe castigo. Pero ¿quiénes son los castigados finalmente? No hay lluvias, hay sequedad, no hay producción. Entonces el hombre tiene hambre, vienen guerras, etcétera, etcétera. Y dice en el mismo verso 6 que hubo maldición porque se consumió la tierra. Y enseguida dice, y sus moradores fueron asolados. Todo lo que le sucede a la tierra nos va a afectar a nosotros. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando nosotros pensamos que traspasamos la ley de Dios, no pasa nada. Dios está viendo, pero no solamente sufrimos nosotros, sufre nuestra familia, sufre la iglesia, sufre la tierra. Hermano, si el pacto entre hombres se debe guardar, el pacto en un matrimonio se debe guardar con fidelidad, ¿qué será el pacto con Dios? Mantenga esa pregunta mientras continuamos en este tema. Romper el pacto, traspasar el pacto, menoscabar ese pacto va a traer juicio. Pero esa actitud de traspasar el pacto habla del corazón del hombre, que está menospreciando el pacto eterno de Dios y está menospreciando a Dios mismo. Le está diciendo a Dios, tú no tienes razón. Le está diciendo a Dios, yo soy más sabio que tú. Le está diciendo a Dios, mis caminos son mejores que los tuyos. Le está diciendo a Dios, tú me prometes algo eterno, yo quiero algo temporal. Le está diciendo a Dios, mira, tus caminos son santos, pero los míos son perfectos. ¿Se da cuenta de la soberbia del hombre? Del orgullo del hombre, del pecado del hombre. Dice en Ezequiel 17, regrese conmigo a Ezequiel 17, verso 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Tú rompes el pacto, yo voy a traer juicio sobre ti. Dios es fiel, hermanos. Dios cumple su pacto. Si usted va a Deuteronomio 28, no vamos a ir ahora, o Levíticos 26, de hecho Deuteronomio 28 en adelante va a estar hablando acerca de esto, pero sobre todo Deuteronomio 28, de los versos 1 al 14, va a hablar acerca de las bendiciones. Y sucederá que si tú oyes la voz de Dios y andas conforme a esos mandamientos de Dios, todas estas bendiciones te seguirán. Y empieza a hablar de todas las bendiciones. Pero nos quedamos hasta el verso 14, porque a partir del verso 15 dice: pero sucederá que si también andas conmigo en oposición, todas estas maldiciones vendrán. Y termina adelante del verso 60. Son muchas más maldiciones. Así como Dios cumple su bendición, también cumple el juicio. Dios es fiel y en esa fidelidad está el que Él cumple el juicio. Dios es verdadero y en esa verdad está en que así como dijo que va a bendecir, también va a castigar. Pero cuando el hombre rompe el pacto, siempre va a tener consecuencias. Te pasas una luz en alto, en rojo, y dices no pasó nada. Pero ahora ya hay hasta cámaras, ¿no? Y ya te ven y te pueden hacer servicio comunitario. O te pasaste el alto y esta vez no pasó nada, pero no sabes si la siguiente te pase algo. O te pasaste el alto y ya después está tu conciencia también diciéndote no debes hacer eso. Y no digamos los otros conductores, ¿no? Que empiezan a tocar porque te pasaste un alto. Pero ¿te imaginas lo que es en nuestra vida espiritual? No es como pasarse un alto y que pagas una multa. Puede tener consecuencias verdaderamente graves. Judá, el reino del sur, recordemos que se dividió Judá en dos reinos. El reino del norte, Israel, su capital Samaria, cayó en el 722 a.C. Y Jerusalén, la capital de Judá, el reino del sur, permaneció más de 130 años después. Estamos hablando del 722 y ellos caen en el 586 ante Babilonia. Pero ese tiempo que ellos tuvieron de gracia, podían pensar somos mejores que los de Israel. Sin embargo, aún viendo lo que Dios hizo con Israel del norte, ellos no se volvieron a Dios y continuaron haciendo lo mismo que Israel. Y la palabra de Dios dice que hicieron hasta peor que Israel. Y Dios los llega a comparar con Sodoma. Si está meditando diario, Dios los llega a comparar con Sodoma. Dice, aún la justa Sodoma. O sea, Dios pone a Sodoma como justa en comparación con lo que vivía Judá. Vamos a Ezequiel capítulo 17, verso 16. Judá había hecho un pacto con Babilonia, que era el imperio dominante en ese momento. En el 605 a.C. llegó Nabucodonosor y sitió Babilonia. Y bueno, primero se llevó al rey Joaquim, luego quedó Joacim, y ahora, bueno, Sedequías. Sedequías es el último rey, cae entre el 586 y 587 a.C. Y este rey había hecho un pacto con Nabucodonosor diciendo voy a ser tu siervo, voy a pagarte tributo y tú vas a conceder que siga como rey, no voy a tener vida. Y Dios está viendo esto porque ellos, como pueblo de Dios, hicieron un juramento delante de Dios. Ellos eran pueblo de Dios. Pero el traspasar este convenio o este pacto va a traer consecuencias. Sedequías llega un momento en que va a Egipto y manda a traer caballos, ejércitos, o sea, para armarse contra el imperio babilónico. Y Nabucodonosor lo sabe. De hecho, viene y pelea contra Egipto. Pero veamos lo que pasa. Había hecho el pacto: si tú estás en obediencia a mí, si tú me das tributo, yo voy a permitir que vivas. Dice en Ezequiel 17, verso 16, en la Biblia de las Américas: vivo yo, declara el Señor Dios, que ciertamente en la tierra del rey que lo puso en pleno trono,
cuyo juramento despreció, cuyo pacto rompió. O sea, él no obedeció, Sedequías no permaneció en ese juramento que había hecho con Nabucodonosor. Era un rey invasor, ciertamente, pero él se había comprometido en algo. Como pueblo de Dios había juramentado estar en obediencia. ¿Y qué hace? Se rebela contra el imperio. Podemos decir, eran valientes. Pero Jeremías ya le había dicho al rey y a todo Judá: ustedes tienen que sujetarse, y de hecho es mejor que vayan a Babilonia, porque yo les voy a conservar la vida. Y ellos no querían obedecer la voz del profeta ni la voz de Dios. Y les dice en el verso 16 que estamos viendo, dice que despreció el juramento y rompió el juramento. ¿Y cuál es la consecuencia? Allí en medio de Babilonia morirá. ¿Cuál fue la consecuencia de romper ese pacto? La muerte. Un pacto con un rey invasor, un pacto humano. ¿Y qué consecuencia tiene? La muerte. Verso 17. Ni con poderoso ejército, ni con gran compañía lo ayudará Faraón en la guerra. Aunque vayas a otro imperio, aunque busques, no vas a tener ayuda. Porque dice enseguida: cuando levanten terraplén y construyan muros de asedio para cortar muchas vidas, porque van a venir contra ti. Sedequías se había rebelado. Y curioso, porque el nombre de Sedequías, ¿sabe lo que significa? Jehová es mi rectitud. Jehová es mi rectitud. Diciendo, yo confío en Dios y haré lo recto delante de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Sedequías? Quebrantando un pacto con hombres, ciertamente, pero lo había hecho en nombre de Dios. Entonces en el 587 finalmente cae el rey de Judá, y cae Jerusalén juntamente con ellos, y cae el templo, y se acaba ese reino del sur, y regresan, o se van a Babilonia al exilio, luego al imperio medo-persa, y regresan hasta 70 años después, por no guardar un juramento. Estoy hablando entre hombres. Cuando nosotros nos casamos, hacemos un juramento, un pacto, esposo y esposa, ¿o no? ¿Guardamos ese pacto? Le voy a decir que aún hasta cuando uno va al trabajo, firma un contrato. ¿Somos responsables ante los hombres por ese contrato? ¿Cumplimos? Y va a decir, ¿eso qué tanto de espiritual tiene, hermano? La relación que tenemos con el Señor la vivimos a diario en nuestra vida. Entonces va a caer el rey de Judá, que es Sedequías. Y lo peor es, de hecho, el profeta le había dicho, lo último que vas a ver es morir a tus hijos. Pero Sedequías no muere. Y entonces vea lo que dice Ezequiel 17, verso 14 y 15. En la Biblia de las Américas. Y tomó a uno de la familia real, hizo un pacto con él. Dios le está diciendo al pueblo por qué los enjuiciaba. Está hablando de Sedequías. Hizo un pacto con él y le hizo prestar juramento. Se llevó también a los poderosos de la tierra. En el primer exilio, recordemos que se va Daniel y príncipes y gente noble y sacerdotes. Verso 14. Para que el reino quedara sometido sin poder levantarse. ¿Y cuál era el propósito? A fin de que guardando su pacto se mantuviera o tuvieran vida. Aún un pacto humano. Verso 15. Pero se ha rebelado contra él. ¿Contra quién? Contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor, contra el pacto que él mismo se había comprometido jurando. Dice, enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y muchas tropas. Vea la pregunta, es una pregunta retórica porque al mismo tiempo de hacer la pregunta está dando la respuesta. Rompiendo un pacto y enviando a pedir ayuda. Vamos a contextualizar, viviendo como creyentes, habiendo conocido a Dios, pero también viviendo en comunión con el mundo,
buscando las cosas del mundo. La pregunta es, ¿tendrá éxito? La respuesta lógica, o Dios está diciendo, no puede tener éxito de esta manera. Hace otra pregunta, ¿escapará el que hace tales cosas? ¿Dios no lo verá? ¿Dios no estará al pendiente de eso? Puede decir, ay de mí. No creo que, porque yo creo que no decimos amén, porque a veces nosotros vivimos de esta manera. Y finalmente pregunta, ¿puede romper el pacto y escapar? ¿Puede quebrantar un pacto y que no tenga consecuencias? Está diciendo, no puede hacer esto, no tendrá éxito, no podrá escapar el que hace esto, no puede romper un pacto y no tener consecuencias. Entonces en Jeremías, capítulo, déjame ver, déjame ver si es el pasaje, porque lo puse en otra versión. 52, verso 9. Aquí tenía otro pasaje. 52, verso 9. ¿Ya lo tiene? Voy a leer en la Biblia de las Américas, usted tiene la versión 60. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia. Recuerden que había quebrantado el pacto en Ribla, en la tierra de Hamat, y allí lo sentenció. ¿Qué hizo? Hizo un juicio y le dio una sentencia. Verso 10. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Lo último que vas a ver es morir a tus hijos. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Degolló a sus hijos. ¿Y qué hizo después? A todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos de Sedequías. Yo no sé si usted como padre podría sufrir esto. Yo creo que podría sufrir más que le sacaran los ojos que ver a sus hijos morir, ¿no? ¿Cuál fue esta consecuencia? ¿De dónde viene? De haber roto un pacto. Muy bien. Sacó los ojos de Sedequías y el rey de Babilonia lo ató con grillos. O sea, hay esclavitud. Y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Terrible haber traspasado un pacto. Y en ocasiones mucha gente dice, ¿cómo es sangriento, no? Estos pasajes. Pero bueno, pero esa es la historia real. Eso es lo que estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? Una guerra, pasa esto. Ellos estaban en guerra. Pero en medio de esa guerra, en medio de ese imperio que los está oprimiendo, Dios les estaba diciendo cómo tenían que vivir y ellos no estaban viviendo de esa manera. Estaban traspasando el pacto de Dios y el pacto de los hombres. Verso 11. El 11 ya lo leí. Ezequiel 17, verso 18. Ahora vea. En Ezequiel, recordemos, Jeremías está todavía en Jerusalén, en Judá. Ellos están sufriendo, ellos están con hambre, están siendo capturados su rey. Ezequiel ya está en el exilio y Ezequiel está escribiendo desde allá lo que va a pasar. O sea, profetas están hablando y el pueblo no está escuchando. Aún los que están ya sufriendo, ellos no quieren oír a Dios, se siguen rebelando contra Dios. Ezequiel 17, 18 dice también en la Biblia de las Américas, ¿por qué vino esto sobre el rey? Y claro, viniendo sobre el rey es sobre todo Judá, pues ha despreciado el juramento al romper el pacto. ¿Qué es despreciar? No le dio el valor, no le dio el aprecio y ha roto este pacto. Recordemos, sigue siendo pacto de hombre. He aquí, juró fidelidad, pero hizo todas estas cosas, no escapará. Hay consecuencias a romper ese pacto. Ahora, romper un juramento humano tiene consecuencias. Ya lo estamos viendo en la historia real. Es lo que estamos meditando. Ahora,
Pero ¿qué será? Le hice la pregunta antes también. ¿Qué será romper un pacto divino? El juramento divino. Este es el objetivo al que quiero llegar. Si bien estamos pasando por todo esto y lo vemos en la historia, ¿qué será? Despreciar, menospreciar, invalidar el pacto con Dios, romper, traspasar, falsear el pacto con Dios, su palabra, su ley. La infidelidad a un pacto humano, Dios lo toma como una desobediencia contra Él mismo, porque como pueblo de Dios hemos jurado en nombre de Jehová. Porque nosotros nos llamamos pueblo de Dios. Amén. Nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos, cómo lo manifestamos como pueblo de Dios, tiene consecuencias, porque nosotros que decimos exaltar el nombre de Dios, dejamos en mal a Dios. Me digo cristiano, pero voy más allá, porque mi fe no solo se expresa con lo que digo ser, sino con lo que actúo a diario. Inclusive, cómo veo, con qué palabras me dirijo a los demás. Se ve en mi obediencia. ¿Seremos capaces de manifestar con nuestra vida que estamos dentro del pacto con Dios en todos nuestros actos? Que estamos humillados delante de Él, que viviendo en ese pacto tendremos vida. Y de hecho estos 2 últimos días hemos meditado: el alma que pecare, esa morirá. Si el justo deja de hacer su justicia, va a ser castigado por su desobediencia, por su maldad. Pero si el malo, siendo perverso, vuelve en sí, se arrepiente y comienza a hacer las justicias, aún no se le tomará en cuenta todo el mal que hizo, sino la justicia que ahora en la que ha vivido. Nos damos cuenta, hermano, cómo Dios quiere que nosotros vivamos al vivir dentro de su pacto, dentro de la obediencia. Cuando conocemos el pacto del Señor, va a cambiar nuestras vidas. El día de antier tuvimos que viajar a Ciudad Juárez porque íbamos a recibir papeles, el pastor Joel y yo, de haber concluido los estudios en el seminario Todas las Naciones, una licenciatura allá. Pero los hermanos que solventan los gastos de ese seminario, o sea, de las instalaciones, son hermanos que están en Estados Unidos, pero son coreanos. Y entonces un pastor coreano, un misionero coreano, pasó y empezó a decir por qué ellos servían al Señor de esta manera. Y ellos proveyeron para levantar el seminario, las instalaciones en Ciudad Juárez, antes que su propio templo. Ellos no tenían templo. Pero él empezó a contar que hace 150 años llegaban misioneros o gente extranjera, y el rey que estaba en Corea en ese momento, no se llamaba Corea, mataba a todos los extranjeros que llegaban. Pero muchos misioneros americanos fueron y murieron, pero llegó un joven de menos de 30 años, 20 y tantos años. Llegó porque quería evangelizar Corea y no pudo llegar porque en el barco donde iba lo capturaron. Y este misionero joven llevaba una Biblia, gracias, en coreano. Entonces el soldado que lo mató se quedó con la Biblia en coreano. Y este soldado empezó a leer la Biblia en coreano. Y este soldado, después de un tiempo, conoció al Señor, entregó su vida al Señor. Y él decía: gracias a un misionero desconocido, no sabemos su nombre,
que llevó esta Biblia en coreano a ese soldado que después se convirtió, el evangelio llegó a Corea. Y decía él, nosotros en pago por toda esa gente que fue a llevarnos el evangelio, nosotros a todos los lugares donde vamos en el mundo, en pago a eso queremos apoyar la obra de Dios en todos los lugares. Ellos ni siquiera conocieron a ese hombre, ni siquiera recibieron el evangelio de él directamente, ni su nombre supieron. Pero en agradecimiento de haber recibido la palabra de Dios, ¿cómo viven? Llevando el evangelio. Ellos no hablan español, o algunos sí, pero no hablan español, pero ellos, habiendo entrado en ese pacto, quieren vivir, estoy hablando de 150 años, quieren vivir manifestando esa gratitud cada día. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos los que ya conocimos al Señor? Dice Ezequiel 17, versos 19 y 20. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, vivo yo, o sea, por mí mismo lo estoy jurando, que ciertamente mi juramento que Él despreció, mi pacto que Él rompió, lo haré recaer sobre su cabeza. Va a tener consecuencias si rompemos un pacto con hombres. ¿Cómo será cuando lo hacemos contra Dios? Hay hombres como este joven que murió por cumplir el llamado que Dios le dio. Mire, no solamente viven para el pacto, están dispuestos a morir por ese pacto. Como este misionero. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy dispuesto a morir por causa de Cristo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a vivir en obediencia por el Señor? ¿Estarías dispuesto a morir por la obediencia al Señor? A veces estamos dispuestos a vivir, pero no sé si estemos dispuestos a morir por obedecer al Señor. Pablo lo hizo, Juan lo hizo, Pedro lo hizo. Bueno, Jesús mismo, por cumplir la voluntad del Padre, lo hizo. ¿Cuántos misioneros en México han muerto por cumplir ese llamado, ese pacto que han tenido con el Señor? Verso 20 dice, y tendré sobre él mi red, o sea, Dios va a traer juicio sobre el que no guarde ese pacto y será atrapado en mi trampa. Entonces lo llevarán a Babilonia y allí entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí. ¿Contra quién había fallado Sedequías? Contra el rey de Babilonia, ¿no? Pero dice, desobedeciendo al rey de Babilonia, ¿ha fallado? Me ha fallado a mí. Entonces, no viviendo en obediencia en este mundo, ¿a quién hemos fallado? A Dios. No es que esto no le afecta a la iglesia, no le afecta a Dios. Vivir aún no como creyentes, sin el testimonio cristiano, le estamos fallando a Dios. Ahora, en la gracia, en Cristo, todavía se puede hablar o se puede decir que romper el pacto tiene consecuencias. O sea, puedo vivir como yo quiera porque estoy bajo la gracia, bajo un nuevo pacto en Cristo, porque Él me ama y Él perdona a todos los pecadores. Amén. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Él perdona a los pecadores. Entonces, como Dios es un Dios de amor y envió a Jesucristo a morir en mi lugar, yo puedo vivir como quiera. Pero hermano, nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Sedequías es un reino que se le terminó, pero el reino de nosotros es eterno, inconmovible. Vivimos ciertamente bajo un nuevo pacto en Cristo. Tenemos libertad de acercarnos a Él. De hecho, ya no estamos esclavos a la ley del Antiguo Testamento, a las tradiciones. Pero voy más allá. Aún si hemos pecado, Dios nos perdona a través de Cristo. ¿No es grande la gracia de Dios? ¿No es grande el pacto que el Señor ha establecido con nosotros? Si hemos pecado, dice que Él nos restaura. Él puede darnos nuevamente relación con Él a través de Cristo. ¿No es grande el amor del Señor que hablábamos hace una semana? Sí. Pero hay consecuencias si deliberadamente menospreciamos el pacto, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Si usted no lo cree, vamos a Hebreos 10, verso 26. No voy a comentar ya mucho aquí. Voy a
ir cerrando con dos pasajes, pero quiero que usted vea el verso 26. Voy a leer en la Biblia de las Américas, que es mucho más clara. Normalmente leo Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 60, pero hoy estoy usando Biblia de las Américas. Porque si continuamente pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si vivimos de esta manera, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Si hemos despreciado el sacrificio de Jesús, ¿qué queda? Verso 27. Sino cierta horrenda expectación de juicio, furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Ahora, ¿cómo nos llama? Adversarios, los que antes fuimos hijos. Verso 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, la ley de Moisés y las tradiciones, según los judíos, tenía que morir y ser apedreado. Verso 29, eso era la ley, eso era tal vez muy rígida, parece que no tiene amor, pero aún eran mandamientos humanos que se podían cumplir. Pero verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? O sea, cuando no vivimos en ese pacto, ¿qué estamos haciendo? Pisoteando al Hijo de Dios. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Habiéndonos Él purificado y santificado con su sangre, nosotros ¿qué hemos hecho? Lo hemos tenido por inmundo. No valoramos el sacrificio de Jesús. Y ha ultrajado el Espíritu de gracia, o sea, y se ríe todavía del Espíritu Santo, de la gracia que ha recibido. Sí, en la ley humana hay consecuencias, por eso hablé de Sedequías, que estamos meditando. La ley de Moisés hay consecuencias. ¿Qué será despreciar la gracia de Jesucristo? Pisotear la sangre de Cristo, al Hijo de Dios. Verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza de Dios. ¿Contra quién? Contra los adversarios, contra aquellos que han traspasado el pacto. Yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A los que no lo conocen, a su pueblo. Dios empieza por ahí. Y verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y a quién le está hablando, hermanos? A los pecadores, borrachos, homicidas, mafiosos. ¿A ellos les está hablando? A mí me está hablando. A mí me está hablando. Porque yo soy su pueblo. Porque tú eres su pueblo. Ezequiel 16, 60. Perdón. Nos podíamos entonces preguntar: no queda esperanza. Pero en el verso 59 nos había hablado que cuando iniciamos que hay consecuencias ciertamente por lo que Dios ha hecho. Lo voy a leer en la 60 que ustedes tienen. Porque así ha dicho el Señor Dios: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Yo haré lo mismo. Tú has despreciado, me has pisoteado mi sangre, mi sacrificio. Dice Dios: a mi hijo lo has despreciado. Pero en el verso 60, ponga mucha atención: yo recordaré sin embargo mi pacto contigo, en la Biblia de las Américas, en los días de tu juventud, y estableceré para ti un pacto eterno. Aunque tú no has permanecido, yo voy a mantener mi pacto y te voy a dar ahora un pacto eterno. Verso 61. Entonces te acordarás de tus caminos y ¿qué dice? Te avergonzarás. Dios mantiene ese pacto para que nosotros, viendo nuestro pecado, veamos la gracia de Dios, la santidad de Dios, el amor del Señor, y digamos: ciertamente, qué pecador soy. Mucha gente ya no habla, o predicadores no hablan hoy del arrepentimiento. Entonces, por eso se vive un evangelio superfluo, un evangelio mediocre, un evangelio light. ¿Por qué?
Porque mientras no nos cae el peso de nuestro pecado, que entendamos las consecuencias que tenemos, que entendamos lo que hemos despreciado, al Hijo de Dios lo hemos pisoteado, no podemos arrepentirnos verdaderamente. Fue un error, decimos. Fue un desliz. No, es pecado. Rompimos el pacto. Tiene consecuencias de muerte. Y entonces, ¿qué dice Dios? ¿Yo voy a hacer como tú has hecho conmigo? No, yo mantengo un pacto. Quiero que lo recuerdes y te avergüences. Verso 62. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Quiero mantener ese pacto para que tú me conozcas. Verso 63. Para que recuerdes nuevamente y te avergüences. Y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, para que nos lleve a estar verdaderamente arrepentidos y postrados delante de Dios. El arrepentimiento, ¿qué es? O cómo lo encontramos en la Biblia, la palabra es metanoia en el Nuevo Testamento, que es cambio de mente, de idea. Podemos hablar de un cambio de mente, de idea, de corazón, de vida. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Juan 3, que dice a Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de arriba, o nacer de nuevo en la versión en español, pero en griego dice nacer de arriba. Es necesario que no nazcamos de este mundo, sino de arriba, de los cielos. Verso 63 dice: para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras tu boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya, lea conmigo, perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor. A pesar de romper ese pacto, que hay consecuencias humanas, ese pacto divino, que hay consecuencias divinas, que son la muerte, ¿cómo se muestra Dios? Misericordioso, perdonando, llamándonos al arrepentimiento. ¿Y qué decía el Señor? Porque yo no quiero la muerte del pecador, sino la vida, para que conociéndole a Él nos arrepintamos y volvamos a ese pacto. Recordar el pacto nos hace avergonzarnos de nuestro pecado, humillarnos ante el Señor, reconocer que hemos recibido un perdón inmerecido, incomparable, a pesar de ser malos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nos hace tener un corazón eternamente agradecidos por la gracia, porque a pesar de ser infieles, Él permanece fiel a ese pacto de salvación. Él nos ha perdonado y nos ha hecho su pueblo. Si nosotros ahora hemos entrado en pacto con el Señor, hermanos, yo te invitaría a que no traspases ese pacto, que no lo dejes, que lo sigas escuchando. Y no estoy hablando de la predicación, sigas escuchando la palabra de Dios que te habla diariamente, esa palabra escrita. No traspases ese lindero, porque Dios te quiere dar vida, para que entonces puedas disfrutar de la vida que Él tiene en ti. Quisiera que nos pongamos en pie hoy, y también nuestros hermanos que están allá en línea puedan orar con nosotros. ¿Crees que hoy es tiempo de recordar el pacto del Señor? Pero sobre todo, ¿crees que es tiempo de recordar lo que le hemos fallado al Señor y de venir a Él en arrepentimiento? No dio cualquier cosa. Él dio a su Hijo Jesucristo, que muriese en la cruz, que derramara su sangre, que muriera por ti y por mí, y resucitó para mostrarnos la vida que Dios tiene para nosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, pedimos perdón por haber vivido conociendo el pacto, creyendo vivir en ese pacto, pero traspasándolo cada día. Perdónanos, Señor, si sabiendo que humanamente hay consecuencias, tú no darás por inocente a aquel que pisotee la sangre de tu Hijo y tenga por inmunda la sangre del pacto. Señor, nosotros queremos volver a ti en arrepentimiento. Por eso también tu palabra dice el día de hoy que leíamos que necesitamos buscarte y viviremos. Esto es lo que necesitamos cada día, volvernos a ti para tener vida. Si hemos pecado, deje limpio su camino y el hombre perverso sus malos pensamientos. Si hemos pecado, que volvamos arrepentidos.
que si hemos vivido en maldad, volvamos arrepentidos y hagamos la justicia que nos muestras cada día. Padre, que nuestra vida diaria sea una expresión de la obra que has hecho en nosotros, de la misericordia que hemos recibido. Perdónanos si hemos fallado ese pacto. Danos su Espíritu Santo para vivir dentro de él y para sostenernos, para tener un nuevo corazón, una nueva mente cada día. Renuévanos en ese entendimiento del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede estar en su lugar.